ya se lo deberían aprender de memoria. 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿cierto? Gramos y gramos se cancela y me da que la masa es igual a 50 kilogramos, ¿cierto? Un ladrillo bastante pesado. Entonces, ese bloque tiene una masa de 50 kilogramos, ¿cierto? ¿Qué otro dato nos están dando? Nos están dando el coeficiente de fricción, ¿cierto? Que recuerdan que se hace con una letra U cursiva y un subíndice E de estático, es decir, coeficiente de fricción estático. ¿Por qué estático? Porque se encuentra quieto, ¿cierto? Entonces a eso viene siendo 0,55, ¿cierto? Listo. El ángulo es un dato que nos lo dan, pero ya lo sabemos, ahí está. Démoslo ahí quietico porque eso nos va a servir para ahora más adelante, ¿ok? Bueno, entonces cada vez que tengamos o vayamos a empezar a hacer un ejercicio, vamos a sacar los datos, ¿cierto? Pero aparte vamos a calcular el peso del objeto. Recuerden que el peso es una fuerza de cualquier objeto que se encuentre en el universo, ¿cierto? Es una propiedad que mide la cantidad de materia de cualquier sustancia o cualquier elemento. Y se calcula, miren que es bastante fácil de calcular el peso. El peso se denomina, o aquí lo vamos a denominar con la letra W, ¿cierto? Que es peso en inglés, weight. Y no es otra cosa sino multiplicar la masa del objeto, el peso se saca multiplicando la masa del objeto con la gravedad del planeta en el que nos encontremos. Pues estamos en la Tierra, ya sabemos que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular este peso. Miren que es W masa por gravedad. Sencillo, bastante sencillo. Entonces vamos a hacerlo. El peso es igual a la masa, que es 50 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y eso me da igual a 50 por 9,8, ¿cuánto da? 490. Muy bien, 490. $490. ¿Y qué unidades me da el peso? ¿Quién sabe? Newton. ¿Por qué Newton? Recuerden que el peso es una fuerza, ¿cierto? Así como la tensión y así como la fuerza de rozamiento y así como una fuerza cualquiera que se aplique, ¿sí? Como es una fuerza, todas las fuerzas, sus unidades son en newtons. También se pueden dar en dinas, pero normalmente se conoce en newton. ¿Por qué en newtons? Un newton, creo que yo se lo expliqué la semana pasada, pero voy a explicarlo otra vez, es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Estas tres unidades juntas conforman un newton, ¿sí? Por eso, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos kilogramos, mírenlo aquí, tenemos metros y tenemos segundo al cuadrado. Por eso ahí no se simplifica nada con nada, ni nos vamos a inventar vainas raras ahí. Entonces, un newton es 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Por eso nos da 490 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que ese objeto está ejerciendo una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, de 490 newtons. ¿Ok? Listo. Sabiendo eso, ahora vamos a hacer, digamos, lo que a ustedes he visto que se les está dificultando un poco de este tema, y es ubicar las fuerzas, ¿cierto? Y hacer ese diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre en este caso, donde hay un plano inclinado, pues hay que tener mucho cuidado y meterle mucha lógica a la cuestión.
¿Listo? Entonces muy atentos acá porque acá es donde vamos a tener o van a tener problemas al momento de realizar el ejercicio, ¿sí? Miren que este es muy parecido, de hecho prácticamente es el mismo. Esperen, hago algo aquí. Bueno, voy a correrlo esto acá, sí. Bueno, entonces mientras tanto, mientras arreglo algo aquí, eh, entonces les venía diciendo que, digamos, lo que más he visto que se les ha dificultado es esta cuestión del diagrama de cuerpo libre. Voy a tratarlo de hacerlo lo más claro posible en este momento para que les quede claro. Miren, esta fuerza que aparece aquí, ¿sí? Esta que nos da el ejercicio, ¿cierto? Que en el ejercicio de ustedes viene siendo esta fuerza de acá, este cable, ¿sí? Por el hecho de ser un cable, hay una tensión, una fuerza de tensión. Entonces recuerden que siempre que haya un cable sujetando a algún objeto, ¿cierto? En este tema va a haber una fuerza de tensión. Entonces, aquí la fuerza, ¿cómo sería? Iría en la misma dirección del cable saliendo del objeto, ¿cierto? La fuerza de tensión sería hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, pues mi plano inclinado, miren que el plano inclinado de la guía apunta hacia la derecha, pues aquí en este ejercicio apunta a la izquierda. Es lo mismo, no se van a complicar por eso. Es lo mismo, solo que está invertido el, el lado hacia donde está, digamos, apuntando, ¿no? Y acá los grados que yo estoy manejando son 30 grados y aquí los grados que manejamos en este ejercicio pues son 20 grados. Entonces tampoco van a tener dificultad con eso. Pero miren que acá nos están dando una fuerza, ¿sí? Nos están dando una fuerza que le vamos a llamar la fuerza F, ¿sí? Que es la fuerza esa, que es esta fuerza que está empujando el objeto y lo está empujando de tal forma de que genera una fuerza necesaria para que este objeto no caiga y no se deslice a través de esta superficie. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a esa fuerza voy a ponerle la fuerza aquí roja para distinguirla. Estamos sacando las fuerzas que hay en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, la primera fuerza, la más obvia, es la que nos da el ejercicio, ¿cierto? En el caso de la guía de ustedes, pues sería una fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? Eso no tiene ciencia. ¿Qué otra fuerza hay aquí? Pues la que acabamos de calcular, ¿cierto? El peso. Entonces, acuérdense que el peso es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra. Pues estando aquí, cogiendo de referencia la superficie del suelo, pues apuntaría totalmente hacia abajo, vertical hacia abajo, ¿cierto? Este vendría siendo W, ¿sí? W, ¿ok? Ahora, ¿qué otra fuerza hay? Como este objeto está ubicado sobre una superficie, pues acuérdense que cada vez que haya una superficie en la cual se está apoyando un objeto, pues necesariamente va a haber una fuerza normal, ¿cierto? Que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Miren la superficie aquí, es esta que aparece aquí inclinada. ¿Qué es perpendicular? Pues que forma un ángulo de 90 grados con esa superficie, ¿cierto? Entonces, si ustedes se traen, por ejemplo, esta flecha para acá, debe formar un ángulo aquí, un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí. Listo, entonces me traigo la fuerza normal, miren. Queda un poquito inclinada por, como les digo, es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Como esta superficie está inclinada, pues la fuerza de normal va a quedar así inclinada también, ¿sí? Listo. Y hay otra fuerza, la fuerza de rozamiento.
¿cierto? Entonces, miren, hay una fuerza que está empujando este objeto de tal forma, ese objeto está quieto, ¿no? Cabe resaltar eso, ese objeto no se está moviendo. Esta fuerza no está empujando el objeto para que se mueva a la derecha, no. Esta fuerza simplemente es una fuerza que está ahí, que lo está sosteniendo para que no se caiga, ¿cierto? Entonces, si se está ejerciendo una fuerza sobre este objeto para que ese objeto no se deslice hacia abajo, pues es evidente de que pues, el objeto no se está moviendo, pero si ese objeto se moviera, pues posiblemente se moviera hacia la derecha, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta fuerza lo está empujando, pues, en esta dirección, hacia la derecha, ¿cierto? Cabe resaltar y repito, no se está moviendo, ¿ok? Ese objeto no se está moviendo. Pero si se moviera, estamos en un caso hipotético donde se moviera, que es lo que ustedes tienen que tratar de imaginarse, ¿sí? Si se moviera, se movería hacia la derecha, ¿cierto? Porque esta fuerza está aplicándose hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento es contraria, es contraria al movimiento o hacia donde tiende a moverse el objeto, ¿cierto? Entonces ya dijimos que el objeto posiblemente se va a mover hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento pues tendrá que ir al lado opuesto, que es pues a la izquierda, ¿no? Ahí. Se me olvidó poner acá que esta era la fuerza normal y esta viene siendo la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Miren, ahí están ubicadas todas las fuerzas que están sobre ese objeto. No hay tensión porque no existe por ahí ningún cable, ¿cierto? Y no existe ninguna otra fuerza, ya están todas, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que más se le dificulta a ustedes, hacer el bendito diagrama de cuerpo libre. Miren que el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es solamente un plano cartesiano donde ustedes tienen que poner estas fuerzas que ustedes pusieron e identificaron aquí, la deben poner acá, ¿cierto? Obviamente tratando, a mí me queda más fácil aquí porque pues yo cojo las flechas y me las llevo para acá y listo, para de contar. A ustedes les toca en el cuaderno, les toca dibujarlas, ¿cierto? Pero más o menos cuando vayan a dibujar estas flechas aquí, ¿sí? Miren lo que va a pasar. Va a suceder lo siguiente, miren. Si yo cojo esta flecha sin cambiarle la dirección en la que está o la inclinación, ¿cierto? Y si yo me la llevo al diagrama de cuerpo libre, miren que esa fuerza no está quedando sobre ninguno de los, sobre algún eje, ¿cierto? Miren que está quedando por fuera, no queda exactamente sobre el eje Y. Mire, pasemos ahora esta fuerza F. Si yo paso esta fuerza F para el diagrama de cuerpo libre, sucede lo mismo, ¿cierto? Miren que no me está quedando sobre el eje. Y esta fuerza de rozamiento, si me la traigo para acá, tampoco me está quedando sobre el eje, ¿cierto? Y si me traigo la fuerza W, que es el peso, si me traigo el peso para el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Miren que el peso es la única fuerza, ¿sí? Que me queda sobre esas, alguno de los ejes. En este caso, miren que el peso está quedando sobre el eje Y, más específicamente sobre el eje negativo de Y, ¿cierto? Pero vamos a tener un problema porque hay tres fuerzas que no están sobre ningún eje. Entonces, cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X, eso me va a presentar problemas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer digamos, entre comillas, machetazo, ¿sí? Torcer un poquito el diagrama de cuerpo libre y miren lo que voy a hacer, lo voy a torcer y al torcerlo, pues las fuerzas que no me casaban ahorita con los ejes, miren que ahora sí me están casando, miren, tres ejes, las tres fuerzas me están casando con tres ejes, ¿sí? Solo una me está quedando por fuera, que es W. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos buscar cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, digamos que un truquito que de pronto yo hacía era coger un calcante, ¿cierto? A ver, espera un momento. Ahí. Coger un calcante, dibujar sobre ese diagrama, sobre ese calcante el diagrama de cuerpo libre y me lo traía de tal forma que, miren, este eje X coincida con esta inclinación, ¿cierto? Con la inclinación de la superficie. Entonces, cuando yo lo hago coincidir, entonces ahora lo llevo a la mitad del objeto y empiezo a dibujar las fuerzas sobre ese calcante, ¿cierto? Entonces me traigo las fuerzas
para el centro de ese calcante, ¿cierto? Las dibujo, recuerden que las fuerzas se dibujan saliendo del centro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, y listo. Ahí se me formaron, miren que pude hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y me quedaron todas las fuerzas sobre ese diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pero ahora que, pero entonces, ¿qué hacía? Cogía el calcante y ahora hacía este mismo diagrama de cuerpo libre ahí al lado, solito, que quede solo el plano cartesiano y las fuerzas. Es decir, que me queda así. Esperen un momento. La embarré. Entonces, el hecho es que lo que hicimos ahorita, ¿no? Recuerdan. Paso las flechas para acá, ¿cierto? Donde no me van a coincidir con los ejes, tres de esas fuerzas no van a coincidir con el eje, el peso sí, ¿cierto? Pues entonces, digamos, entre comillas, el machetazo que vamos a hacer es torcer un poquito el plano cartesiano para hacer que coincidan las fuerzas y listo. Y una vez coincidan las fuerzas, entonces, a ver, hago algo aquí, listo. Ahí, miren, al enderezar el plano cartesiano, porque obviamente el plano cartesiano tiene que estar totalmente derecho, ¿cierto? No puede quedar inclinado. Ahí, digamos que ahí. Listo. Ahí, ¿sí? Si traemos estas fuerzas, ¿quiénes vienen siendo la fuerza? La arriba es la fuerza normal. Esta es la fuerza F, ¿cierto? Porque recuerden que esta fuerza estaba aquí, ¿no? Obviamente torcida en la misma dirección, que al pasarla al plano cartesiano, al dibujarlo saliendo, pues me queda a la derecha. ¿Listo? W que me quedaría aquí y la fuerza de rozamiento aquí. ¿Listo? Miren, ahí ubiqué las cuatro fuerzas en ese diagrama de cuerpo libre. Obviamente yo acá me demoré bastante, pero digamos que allá haciéndolo a mano y eso es más sencillo, ¿sí? Extrayendo, llevándose las fuerzas a ese diagrama de cuerpo libre. Pero mire lo que está pasando, que este vector de aquí, voy a llevarme esto para una diapositiva en limpio. Listo. Entonces, miremos acá. ¿Qué está pasando con este diagrama de cuerpo libre? Listo, aquí. Acá lo vemos más grande. Bajarlo aquí. Miren, ¿qué está pasando con ese diagrama de cuerpo libre? Cuando nosotros vayamos a hacer esto, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que se encuentran sobre el eje Y, ¿cierto? Y cuáles son las fuerzas que se encuentran sobre el eje X, ¿sí? Entonces miren que esta fuerza normal se encuentra sobre el eje Y.
Listo, no hay problema. Esta fuerza F, que es la fuerza que mantiene al bloque ahí quieto, se encuentra sobre el eje X. Y esta fuerza de rozamiento se encuentra también sobre el eje X, pero va a haber un problema con la fuerza W, ¿cierto? Esta fuerza W no está sobre ninguno de los ejes, miren que está acá diagonal, ¿cierto? Y tiene una inclinación. ¿Cuál va a ser la inclinación? Pues recordemos entonces aquí, cuando teníamos esto aquí, llevármelo para acá. Dios mío. Ay, Dios. No hay nada como dar clases en persona. Listo, entonces recordemos que estas fuerzas estaban más o menos así, ¿cierto? Desagrupar. Entonces recordemos que esta fuerza de F era esta de rozamiento estaba por acá, entre el objeto y el suelo, esta del peso estaba apuntando hacia abajo y la normal hacia arriba. ¿Sí? Esto es lo que teníamos inicialmente, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a aplicar aquí un principio de los ángulos que nosotros veíamos por aquí, que es este principio de los lados perpendiculares, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar qué es eso. Es para saber estos 30 grados, ¿sí? Estos 30 grados de inclinación, estos 30 grados de inclinación, ¿dónde van? Si van aquí, ¿sí? Si estos 30 grados van aquí o esos 30 grados van acá, ¿cierto? La lógica a mí me diría que esos 30 grados son aquí, ¿cierto? Porque este es el ángulo más corto, más pequeño. De los dos ángulos, ¿sí? De este ángulo y este ángulo, este es el más pequeño, ¿cierto? 30. Y como los dos deben sumar 90, pues si este es 30, este será 60. Pues tiene más sentido que el lado más grande sea 60 y este sea 30. Pero a veces va a ser difícil, digamos, identificar ese ángulo. ¿Y qué se puede hacer cuando eso suceda? De que quede difícil identificar el ángulo. Pues podemos utilizar este principio, ¿sí? De lados perpendiculares, de ángulos perpendiculares, de ángulos con lados perpendiculares más bien, ¿sí? Y podemos hacer lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. No vamos a hacer nada del otro mundo. Vamos a trazar dos lineecitas, dos líneas. Ustedes allá con su lapicero o con su lápiz o qué sé yo. Una línea que es perpendicular a la base de ese plano inclinado, ¿cierto? Que va a ser, en este caso, va a ser esta naranja, miren, que pase justo por el peso, que pase justo por el peso, ¿sí? Y ahora vamos a trazar otra línea, pero que ahora va a ser perpendicular a, a esta línea de aquí, ¿cierto? A la línea inclinada de ese plano inclinado, ¿cierto? Entonces, obviamente esa línea tiene que ser perpendicular. Y miren lo que va a pasar ahí. Miren que esta línea, una pasa por el peso, ¿sí? Y otra va a pasar por la fuerza normal, ¿cierto? Entonces, este ángulo de 30 grados, un momento, aquí. Ese ángulo de 30 grados, ¿sí? Este ángulo de 30 grados va a ser este mismo ángulo también y este mismo ángulo también, ¿cierto? Pero ¿cuál es este ángulo de 30 grados? Miren, es el eje Y que habíamos puesto del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que por aquí pasa el eje X y por acá el eje Y va a ser entre el eje Y y el peso, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí a esta diapositiva, ¿sí? Ese ángulo de 30 grados estaría entre el eje Y y el peso, ¿cierto? Así como lo determinamos ahorita con ese principio. Si no se quieren complicar tanto, pues es el pedacito más corto, ¿cierto? El ángulo más pequeño.
¿Listo? Entonces, eso es 30 grados. Entonces, yo quiero que ustedes se acuerden, cuando nosotros veíamos vectores, teníamos aquí el plano cartesiano, imaginemos que acá teníamos un vector, ¿cierto? Ese vector tenía unas coordenadas en el eje X, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, ¿cierto? Decíamos que, por ejemplo, aquí estaba el ángulo, ¿sí? El ángulo. Y ahí hacia donde mira el ángulo era el cateto opuesto y este de aquí vendría siendo el cateto adyacente. ¿Listo? Y ya ustedes saben que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿cierto? Eso se lo saben ustedes de memoria. Y que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Y con eso calculábamos las coordenadas, así de sencillo, ¿cierto? Es decir, prácticamente salían dos vectores nuevos, ¿cierto? Un vector en el eje X y otro vector en el eje Y de la misma altura de ese triángulo, ¿cierto? Y entonces la coordenada que estaba aquí, le decíamos la coordenada en el eje X y esta que aparecía aquí, pues era la coordenada en el eje Y. Lo mismo vamos a hacer con este vector W, ¿sí? Entonces voy a quitar esto aquí para que se me pueda ver mejor. Vamos a hacer lo mismo. Ese vector W o ese peso, ¿sí? O esa fuerza de peso, ese vector W, viene siendo un vector. No es otra cosa sino un vector. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a cortar esto aquí, solo para quedarnos con esa fuerza W, para que el resto de fuerzas no nos distraiga. Ay, Dios. Bueno, dejémoslo así. No pude recortarlo mejor. Miren, aquí, ese vector, si ustedes se dan cuenta, forma un triángulo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y no solo forma un triángulo, sino también forma otros dos vectores. Aquí voy a formar otro vector en el eje X, ¿cierto? Pero yo le voy a llamar WX, ¿cierto? ¿Por qué WX? Porque viene siendo el peso de este vector, pero llevado al eje X. ¿Listo? Y aquí va a aparecer también otro vector, ¿cierto? Que va a ser la coordenada en el eje Y, pero va a ser otro vector que está sobre el eje Y, ¿cierto? Y al cual le voy a llamar W en Y, ¿sí? Entonces miren y dense cuenta que aquí en el diagrama de cuerpo libre me salen dos fuerzas más por culpa de que W no se encuentre en ninguno de los ejes, ¿cierto? Me va a salir una fuerza en X, ¿sí? Que le vamos a llamar W en X y una fuerza en Y, un peso en Y que le vamos a llamar W en Y o el peso en Y, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, de aquí sale un triángulo, de aquí sale un triángulo. ¿Dónde estaba el ángulo? El ángulo de 30 grados, recordemos que estaba aquí, ¿cierto? Esos son 30 grados. Voy a ponerlo acá por fuera para que puedan ver mejor lo que voy a hacer. ¿Hacia dónde mira ese ángulo? Miren, ese ángulo miran hacia este lado del triángulo, es decir, esta distancia, que viene siendo esta misma distancia. Ahí queda, obviamente como lo hice aquí a pulso, no parece la misma, pero pues bueno, si hubiera quedado a derecha la línea, sí era la misma. Entonces, esta distancia de aquí viene siendo esta misma, ¿cierto? ¿Y esto qué viene siendo? ¿Qué lado del triángulo? Viene siendo el cateto opuesto, ¿cierto? Porque acuérdense, hacia donde mira el ángulo es el cateto opuesto. Entonces voy a ponerlo ahí, cateto opuesto, ¿sí?
Pero el cateto opuesto en sí, ¿quién viene siendo? Viene siendo W en X, ¿ok? O la coordenada en X, si lo quieren llamar de esa forma. Y este ángulo de aquí, este que dibujé aquí, ese vector, perdón, que dibujé aquí, ¿sí? Este va a ser W en Y, pero también va a ser el cateto adyacente de ese ángulo, el cateto adyacente. ¿Listo? Ok. Sabiendo las fórmulas, recordemos, cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿cierto? Pero ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente, mírenlo acá, es W en Y en este caso, ¿cierto? W en Y. Igual. A la hipotenusa, pero ¿quién viene siendo la hipotenusa? La hipotenusa viene siendo el vector este diagonal, ¿sí? Que no quedó en ninguno de los dos ejes, que viene siendo ¿quién? W solita. O sea, ese es el peso total solo. O sea, que W en Y es igual al peso, ¿cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Pero cuánto es el coseno del ángulo? 30 grados, ¿cierto? Y reemplazamos W en Y es igual a W. ¿Pero cuánto es W? Mírenlo aquí. 490 newton. ¿Listo? Multiplicado por coseno de 30, me van ayudando con la calculadora, porfa, no se les olvide aproximar, y me da entonces que W en Y es igual a ¿cuánto? 490 por coseno de 30. 424,35. Muy bien, creo que sí. La calculadora debe estar en DEC, ¿no? 424,35. Entonces miren que el peso en Y, 424,35 newtons, ¿cierto? Es decir, esta flechita de aquí, ¿sí? Equivale a tener un peso de ¿cuánto? De 424,35 newtons, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿cierto? Pero ¿quién es el cateto opuesto? Mírenlo, W en X, ¿cierto? Porque recuerden, este es el ángulo y hacia donde mira el ángulo es el cateto opuesto. Es decir, este pedacito es el cateto opuesto, pero este pedacito viene siendo este mismo de aquí, ¿sí? Porque miren, las distancias son las mismas, hacen juntos un rectángulo, ¿cierto? Y este lado de este rectángulo, pues viene siendo el mismo lado de este de aquí, ¿ok? Entonces, el cateto opuesto que viene siendo W en X, igual a la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa sigue siendo W por seno de 30. ¿Y cuánto da eso? W en X es igual a 490, ¿cierto? Que es W por seno de 30. Y el peso en X o W en X, ¿cuánto es? 245. 145, sí, creo que da eso. 490 por seno de 30, 245. Miren, entonces ya tenemos W en X y W en Y, que son estos dos de aquí. ¿Okay? Voy a llevar esto para acá, para esta nueva diapositiva, y vamos a empezar como tal el ejercicio. Aquí prácticamente no hemos empezado el ejercicio, apenas sacamos, voy a poner esto aquí. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar, que se acuerdan que la semana pasada eran estas tres que aparecían por aquí arriba, estas de aquí, ¿cierto? Que esta es sumatoria de fuerza igual a 0, pero se divide en dos, en fuerzas en X y en fuerzas en Y. Eso es lo que me traje para aquí, ¿ok? Para que vean de dónde salió eso. Listo, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y vamos a hacer esta ecuación de fricción.
de fuerza de rozamiento, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes miren lo siguiente. Repasemos otra vez el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay en el diagrama de cuerpo libre? Mire, está la fuerza, la fuerza F, la que sostenía el bloque, ¿cierto? Está la fuerza de rozamiento, ¿sí? Está la fuerza normal. Estas tres están sobre los ejes. Y está la fuerza del peso, ¿cierto? La fuerza generada por el peso, que esta sí dio diagonal, ¿sí o no? Dio diagonal a 30 grados. Pero como no nos sirve esta fuerza diagonal, ¿por qué no nos sirve? Porque cuando yo vaya a hacer sumatoria de fuerzas en X, es decir, cuando yo vaya a mirar cuáles fuerzas hay en X, pues miren que W no está sobre el eje X, entonces no puedo incluir a X en fuerzas en el eje X. Y cuando haga fuerzas en el eje Y, va a pasar lo mismo. Vamos a mirar qué fuerzas hay exactamente sobre el eje Y, y pues al parecer no hay ninguna, ¿cierto? Porque miren que W no está sobre el eje Y. W no está sobre ninguno de los dos ejes. Hace parte de los dos ejes, pero no está en ninguno de los dos ejes. Entonces, si lo hacemos de esa forma, ese W no me va a aparecer por ningún lado y eso no es conveniente y no, pues no se puede, ¿cierto? Es por eso que a W la debemos convertir en dos vectores más, ¿cierto? En un vector que esté sobre el eje Y, que es W en Y, por eso se llama W en Y, porque está en el eje Y, ¿cierto? Y otro vector que esté sobre el eje X, ¿cierto? Que se llama pues W en X, porque obviamente está en el eje X. Y así, esta fuerza W, que antes no aparecía en ninguno de los dos ejes, pues ahora aparece en los dos ejes, ¿cierto? Tanto en el eje Y como en el eje X, pero van a tener un valor diferente, ¿cierto? Porque miren cuánto valía W. W era 490, entonces al dividirse en dos, digamos que tiene que repartir su peso, ¿no? Parte para el eje X y parte para el eje Y. Para el eje Y, ¿cuánto es? 424.35. Para el eje X, ¿cuánto es? 245 newtons. ¿Listo? Entonces, estos son los valores que vamos a usar. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Pregunta. Y se los pregunto a los 3, 4 que están hoy en clase, si es que no ha llegado más gente. 2, 3, 4, 5 nomás. Listo, a esos 5 que están ahí, les pregunto, ¿qué fuerzas? La ¿Sí? fuerza de rozamiento y Muy fuerza. bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto no es difícil. Yo creo que ustedes son los que se complican de pronto un poco. Cuando estén haciendo su ejercicio, ustedes van a mirar qué fuerzas están sobre el eje X y van a poner las fuerzas primero sin ningún signo ni nada, como si los estuvieran enlistando, ¿sí? Fuerza de rozamiento, me dijeron. Alguno me pudo haber dicho, por ejemplo, la fuerza F sola, esta fuerza F, la fuerza de empuje, la que está empujando el objeto, ¿sí? Y yo pude haber puesto primero la F. Bueno, aquí voy a poner la F, la fuerza de rozamiento, porque fue la que primero me mencionaron. No pasa nada, el orden no importa. Porque es que me han escrito que, profe, pero que el orden, que no sé qué, no importa. Al final tiene que dar lo mismo, ¿sí? Fuerza de rozamiento. ¿Qué otra fuerza hay sobre el eje X, sobre la línea del eje X? ¿Quién me dice? La fuerza. Esta fuerza F sola, ¿cierto? Entonces la ponemos ahí al lado. Dejamos un espacio ahí entre letra y letra como para ponerle el signo más adelante. ¿Listo? Y falta otra fuerza. ¿Qué otra fuerza está sobre el eje X? ¿Mm? ¿Qué otra fuerza? Falta una. No me dejen hablando solo, que me pongo triste. ¿Qué otra fuerza hay? Mire, la que apareció del peso W en X. Yo no sé si de pronto es que no lo vieron, pero eso es una fuerza. Miren, esa flechita que yo dibujé ahí es una flecha, es una fuerza. ¿Sí? Quizá no la veían. Espero que haya sido eso. Pero miren, esa W en X es una fuerza que está en el eje X, ¿cierto? Entonces debemos ponerla. W en X. ¿Hay más fuerzas sobre el eje X, sobre este eje X? No hay más, ¿cierto? Solo habían esas tres, la fuerza F sub R y WX.
que esos son la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el peso en X. Solo hay esas tres. Como no hay más, entonces igualamos a cero. Entonces decimos igual a cero. ¿Listo? Ok. Ahora sí, el signo de cada una de esas fuerzas. Entonces, para el signo, mire que el signo también es fácil, no se tienen que complicar con eso. El signo de la fuerza de rozamiento, ¿cuál viene siendo? Pues miremos hacia dónde apunta esa fuerza de rozamiento. Pero voy a quitar todas estas líneas de ahí para no confundir. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza de rozamiento? Miren, está apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Esta es la fuerza de rozamiento. Está apuntando hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, pues es el eje negativo de X, ¿cierto? Si quiero le saco acá los ejes. Entonces recuerden, hacia arriba es positivo en Y, hacia la derecha es positivo en X, hacia la izquierda es negativo en X y hacia abajo es negativo en Y, ¿cierto? Entonces, hacia arriba y hacia la derecha, las fuerzas que apunten hacia arriba y hacia la derecha van a ser positivas. Y las fuerzas que apunten hacia la izquierda y hacia abajo van a ser negativas. ¿Listo? Entonces, eso ya lo deben tener claro a estas alturas del partido, ¿no? Porque nos cansamos de ver eso en vectores. Entonces, retomamos otra vez. Ahora, miremos, la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde está apuntando? Miren, hacia la izquierda. Como está apuntando hacia la izquierda, pues el signo de la fuerza de rozamiento es negativo. ¿Listo? Bueno, ahora la fuerza, esta fuerza solita, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Y hacia la derecha, pues será positivo. Entonces, a esa fuerza le pongo positivo. Bueno, se me olvidaba. Recuerden que el signo de un número, por ejemplo, del 5, siempre está a la derecha. Los signos de los números, letras, variables, incógnitas o lo que sea, siempre es el que está a la izquierda, no a la derecha. Siempre es el que está a la izquierda. ¿Ok? Por eso uno dice menos 5, ¿no? Uno no dice 5 menos, ¿sí? Uno dice más 5, no dice 5 más, ¿ok? Entonces, el signo siempre es el de la izquierda. Lo digo porque hay estudiantes que todavía tienen dificultades con eso y me he dado cuenta de eso. ¿Listo? Ahora, W en X. ¿Hacia dónde apunta el peso en X? Es decir, W en X, mírenlo aquí, hacia la izquierda, ¿cierto? Apunta hacia la izquierda. Como apunta también hacia la izquierda, pues será negativo. ¿Listo? Ya esa ecuación vamos a llamarle, voy a encerrarla, y voy a decir que esa es la ecuación 1. ¿Sí? ¿Por qué la ecuación 1? Porque es la primera que hicimos. ¿Ya? No nos vamos a complicar con eso. ¿Ok? ¿De dónde apareció esta ecuación 1? De hacer suma de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? ¿Quién me dice? Esta sí, ayúdenme Fuerza, ustedes a fuerza ponerla. normal y La peso en fuerza Y. normal, muy bien. Como la mencionaron de primero, pónganla de primero. Pongan de primero en el orden que las van viendo. No crean que existe un orden, no, en el orden que caigan. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué otra me dijiste que había? Eh, no sé quién habló. Gómez. Cuéntame, Gómez. Peso en Y. W en Y, ¿cierto? W en Y. ¿Hay alguna otra fuerza sobre el eje Y? Sobre el eje Y. ¿Hay alguna otra? Solo hay dos, ¿cierto? La fuerza normal, esta, y W en Y. Solo hay dos fuerzas, no hay más. Como no hay más, pues igualamos a cero, ¿cierto? Listo. Miren que eso es sencillo. Esto yo creo que si uno se lo pone a un niño de tercero de primaria, a él se le hace fácil jugar con flechas y símbolos y eso. O sea, si uno le dice al niño sobre la línea vertical qué fuerzas hay, ¿no? Él me va a decir, no, esa que la F y la N. Él no va a saber qué es una fuerza normal y qué es un peso, pero él sí va a saber que Fn es una flechita que está sobre el eje Y, ¿cierto? Y que WY es otra flechita que está sobre el eje Y. Eso no deberían tener dificultades para hacer este tipo de ejercicios. ¿Listo? Ahora los signos. La fuerza normal, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿cierto? Como apunta hacia arriba, pues la fuerza normal es positiva.
como es positiva y la fuerza normal está de primero, ese más no hace falta ponerlo, pero voy a ponerlo porque también hay gente que se confunde con eso. Parece increíble, pero lo hay. El W en Y, el peso en Y, ¿hacia dónde está apuntando? Miren que está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Como apunta hacia abajo, pues será negativo. Listo, ya le pusimos los signos a esa ecuación, a todos los términos de esa ecuación, lo encerramos y decimos que esa es la ecuación 2. ¿Por qué la ecuación 2? Porque fue la ecuación que me apareció de segunda. Ya, eso no tiene ninguna ciencia. Y ahora vamos a hacer esta ecuación, ¿sí? Fuerza RE significa fuerza de rozamiento estático. Es esta misma, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí digamos, nos ahorramos la E, ¿no? Porque sabemos que estamos en la primera ley de Newton y el objeto está estático, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo así, como fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. ¿Tenemos el valor de la fuerza de rozamiento? No, por ningún lado nos lo dan, ¿ok? Entonces, fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción estático. Ese dato si no lo dieron, ¿cierto? Mírenlo aquí. Coeficiente de fricción estático. Entonces lo reemplazo. Es 0,55. Entonces 0,55. Por la fuerza normal. Por la fuerza normal. Como no sabemos cuál es la fuerza normal, lo dejamos así indicado. ¿Listo? Encerramos esa ecuación y decimos que esta es la ecuación 3. ¿Por qué la ecuación 3? Porque es la tercera ecuación que nos salió. ¿Listo? Así lo que van a hacer en la actividad que tienen para hacer esta semana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me voy a llevar estas tres ecuaciones para una diapositiva nueva para poderlas usar. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que se supone ustedes ya saben hacer, que es despejar ecuaciones, ¿cierto? Despejar ecuaciones. ¿Listo? Y reemplazar. Entonces, miremos lo que va a pasar aquí. Miremos esta primera ecuación. Esta ecuación tiene valores que se pueden reemplazar. Miremos a ver. Tenemos la fuerza de rozamiento. En algún lado del ejercicio tenemos fuerza de rozamiento, por ninguno nos lo dieron, ¿cierto? Entonces, esta es incógnita, ¿sí? Vamos a hacer algo así como cuando veíamos caída libre, ¿no? Vamos a mirar cuál letra o cuál variable tenemos, cuáles no, y después miramos qué ecuaciones podemos usar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en este tema, nosotros creamos nuestras propias ecuaciones. Si se dan cuenta, estas tres ecuaciones salieron del análisis que hicimos nosotros con el diagrama de cuerpo libre. En el otro tema, pues digamos, en teoría era más fácil porque ya las ecuaciones nos la daban y siempre eran las mismas. Acá no, acá las ecuaciones van a cambiar dependiendo del ejercicio que estemos haciendo, ¿cierto? Listo, entonces fuerza de rozamiento no la tenemos. Tenemos la F, la fuerza sola. Tenemos esa fuerza, esta fuerza F, no la tenemos, ¿cierto? Por ningún lado el ejercicio nos la dio y por ningún lado no la hemos calculado todavía, ¿cierto? Solo nos dieron el ángulo, nos dieron la masa y el coeficiente de fricción estático, ¿ok? Entonces, esta también viene siendo una incógnita, ¿ok? Tenemos W en X sí la tenemos, recuerdan que la calculamos acá, mírenla aquí, W en X la tenemos, ¿sí o no? Entonces, W en X la tenemos. ¿Listo? Por eso es importante siempre calcular las W, que eso es lo que van a tener también que hacer en su ejercicio, calcular primero W en X y W en Y. ¿Con cuáles ecuaciones? Con estas mismas que ustedes ven aquí, con las que yo las hice, con estas mismas aplican para el ejercicio que van a tener ustedes que hacer. ¿Ok? Con esas mismas ecuaciones aplican. ¿Qué más? Siguiente ecuación, la segunda. Fuerza normal. ¿Tenemos fuerza normal? No tenemos fuerza normal por ningún lado, ¿cierto? El ejercicio tampoco nos la dio. Entonces, la fuerza normal es una incógnita, ¿sí o no?
W en Y, ¿tenemos W en Y? Sí tenemos W en Y, mírenlo aquí. Esta de acá, ya la calculamos. ¿Ok? Y esto es 0. El 0 es un número que pues no representa nada, ¿no? O representa a la nada, más bien. Fuerza de rozamiento, seguimos sin tenerla. El 0,55 es un número y la fuerza normal tampoco la tenemos. Entonces, pregunta, ¿cuál de esas tres ecuaciones podemos empezar a usar? La segunda. La segunda, ¿cierto? La segunda, acuérdense que una ecuación la podemos usar, o digamos es matemáticamente solucionable, si solo tenemos una incógnita y conocemos el resto. Miren que acá tenemos una incógnita que es la fuerza normal y conocemos el resto, que es WY. Solamente está W en Y. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, fuerza normal menos W en Y igual a 0, ¿cierto? Como la fuerza normal es nuestra incógnita, ¿cierto? ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando W en Y, ¿cierto? Con todo y su signo, ¿sí? Entonces, ¿qué operación? Espero, voy a hacer algo. Uy. Pero voy a hacer algo acá un momento. Listo, ahora sí. Fuerza normal menos W en Y igual a 0. ¿Listo? Esta ecuación sale de aquí, no es esa misma. Vamos a despejar la fuerza normal porque la fuerza normal es nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces, ¿quién está estorbando? W en Y. Recordemos cómo se despeja una ecuación, ¿se acuerdan, no? Hay que separarlo por factores. Los factores van desde el comienzo hasta donde haya un más, un menos, un igual. Entonces, aquí encontramos ese menos, paramos. Seguimos después del menos. Llegamos hasta el igual, paramos. Y después del igual, pues el 0 vendría siendo otro término. Hay tres términos. ¿Dónde se encuentra la incógnita? En el término 1, ¿cierto? Vendría siendo el término 2 y el término 3, o el factor 3, como quieran llamarlo. Listo. Entonces, como yo quiero que el factor 1 me quede solo de este lado de la igualdad, miren que aquí está el igual, ¿cierto? Acuérdense que la ecuación se separa con el igual. La ecuación tiene una parte que es izquierda y otra derecha, ¿no? Eso creo que sobresalta a la vista, pero pues no está de más decirlo, ¿sí? Entonces, la fuerza normal para que quede despejada tiene que quedar sola, ¿cierto? Ahí en la izquierda. ¿Quién está estorbándole? El factor 2. Este factor 2 está estorbando. ¿Y qué operación está haciendo ese factor 2? ¿Quién me dice? Restando. Está restando, ¿cierto? Pasaría al otro lado del igual a hacer la operación contraria. ¿A qué? A sumar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría fuerza normal, me queda ahí quietica, ¿cierto? Igual, porque ya no va a estar este factor, porque ya se fue para el otro lado, ¿cierto? Igual a 0 más W en Y, ¿cierto? Algunos dirán, pero profesor, ¿qué, mano? ¿Por qué no quito el 0? Listo. 0 más W en Y da W en Y. ¿Listo? No, O no sea, llegó a la entonces fuerza normal es igual a W en Y. Entonces miren que la fuerza normal es igual a W en Y. Reemplazamos y me da que la fuerza normal es igual. ¿Cuánto es W en Y? Mírenlo aquí. 424.35 newtons. 424.35 newtons. Por favor, los micrófonos. Y miren, aquí ya calculamos la fuerza normal. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos la fuerza normal, pues vamos a chulear donde tenemos fuerza normal en las ecuaciones que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces recordemos cuáles teníamos, W en X, W en Y y el resto eran incógnitas, ¿cierto? Pero ahora tenemos la fuerza normal aquí y la fuerza normal aquí, ¿cierto? El resto son incógnitas, ¿no? Esta es incógnita, incógnita e incógnita. ¿Listo? Pregunta, ¿qué ecuación nos sirve para continuar el ejercicio?
¿Qué ecuación nos sirve? ¿Ah? La tercera. La tercera. Parece que la única que no a clase fue Gómez. Entonces esto lo voy a poner acá más pequeño para que me quepa en la misma diapositiva todo. Aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces, la tercera ecuación. Me sirve la tercera ecuación. ¿Qué me dice la tercera ecuación? La tercera ecuación me dice que la fuerza de rozamiento es igual a 0,55 por la fuerza normal. ¿Sí? Pero ¿cuánto es la fuerza normal? Mírenla aquí, ya la calculamos acá, ¿sí o no? Entonces vamos a reemplazar. Miren que acá ni siquiera hay que despejar, ¿cierto? Ya está despejada la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a 0,55 multiplicado por la fuerza normal. ¿Pero cuánto es la fuerza normal? 424.35, 424.35 Newton, ¿cierto? ¿Y eso qué es igual? Fuerza de rozamiento igual. La calculadora, eso me da 0,55 por 424.35. Y eso da igual a 233.39, ¿cierto? Porque el 2 no aproxima el 9. El 2 deja el 9 así tal cual como está. Entonces 233.39. 233.39. ¿Qué unidad es? Newton, ¿cierto? Porque este Newton no se canceló con nadie. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí tenemos la respuesta de la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos fuerza de rozamiento. Mírenlo acá. Entonces, vamos a hacer nuevamente el chequeo, ¿cierto? Entonces, aquí donde está fuerza de rozamiento, que antes no la teníamos, ya la tenemos. Lo mismo aquí, ¿cierto? La ecuación 2 ya no me sirve porque ya tengo todo, perdón, esa ecuación 2 no me sirve porque ya tengo todo, ya conozco todo, ¿cierto? Todas las variables. Y la ecuación 3, la misma vaina, no me sirve porque ya conozco todo, ¿cierto? Listo. Entonces, la única opción que tengo ahora, pues es la primera ecuación. ¿Sí se dan cuenta? En la primera ecuación conozco todo menos esta fuerza, ¿ok? Entonces, ahora vamos a reemplazar esa fuerza. Entonces, en esa ecuación tengo que menos la fuerza de rozamiento más la fuerza menos el peso en X es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a despejar ¿a quién? A esta fuerza de aquí, esta que está en verde, ¿cierto? Entonces vamos a despejar. Recordemos el procedimiento. Desde el inicio hasta donde hay un más, un menos o un igual. Entonces acá hay un factor, empezamos después del más, otro factor y otro factor. 4 factores. ¿Dónde se encuentra la incógnita? En el factor 2, ¿cierto? Entonces, este factor tenemos que buscar que quede solito de ese lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces, para que quede solo ese factor, ¿quiénes están estorbando? Pues está estorbando el factor 1, que es la fuerza de rozamiento negativa, y está estorbando el factor 3, que es W en X, ¿cierto? Es decir, el peso en X. Entonces, esas dos fuerzas las tenemos que pasar para el otro lado de la ecuación, tanto esta como esta, a operar con su signo contrario, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Como vamos a pasar el factor 1 y el 3 para el otro lado, pues la fuerza F me va a quedar sola de este lado, ¿cierto? Entonces, F es igual a 0, dejamos el 0, estoy haciéndolo paso a paso para que no se vayan a confundir, 0, y vamos a pasar el factor 1. Entonces, este factor es menos la fuerza de rozamiento, está restando, ¿cierto? Porque su signo es negativo. Pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces, más fuerza de rozamiento.
¿Listo? Ahora vamos a pasar W en X. W en X también está restando, ¿cierto? Porque miren el signo de W en X. Acuérdense que el signo siempre es el que está a la izquierda. Pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces eso me quedaría más W en X, ¿cierto? Eso lo podemos resumir de la siguiente manera, que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento más W en X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 0 más fuerza de rozamiento, pues es fuerza de rozamiento. ¿Listo? Y ahora reemplazamos valores. Voy a llevarme esto para acá arriba. Entonces, fuerza igual a fuerza de rozamiento más W en X. ¿Listo? Y reemplazamos. Vamos a reemplazar. Entonces, la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto nos dio la fuerza de rozamiento? Mírenla aquí. ¿Sí? 233.39 newtons. ¿Listo? 233.39 newtons. Más, no va a caber ahí, más W en X. ¿Cuánto es W en X? Lo revisamos de aquí, por aquí donde estaba, miren, 245 newtons. 245 newtons, pero voy a hacer algo para que quepa. Entonces, por aquí voy a hacerlo. Fuerza F igual a 233.39 newtons más 200, ¿qué? 245 newtons. Quiere decir que esa fuerza es igual a ¿cuánto? A 400, sumando eso da 478,39 newtons. Si estoy mal, me corrigen, ¿no? Entonces, ya con eso calculamos la fuerza F, ¿cierto? Vamos a mirar, ya debemos haber calculado todo, ¿no? Miren que nos pregunta, el punto A nos preguntó por la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal fue, creo que lo primero que calculamos, mírenlo acá. Este era el punto A del ejercicio, fuerza normal. El punto B del ejercicio es fuerza de rozamiento. ¿Dónde está fuerza de rozamiento? Aquí, este era el punto B, ¿sí? Y el punto C era, bueno, ahí dice tensión, pero en realidad es la fuerza esta que aparece aquí. Esta fuerza, ¿no? La fuerza F. Entonces, este era el punto C. ¿Listo? Y con eso damos por terminado el ejercicio. Obviamente yo acá me demoré bastante porque pues lo hice con bastante calma. Y pues, no siendo más. Bueno, ¿qué es lo que van a tener ustedes que hacer aquí? Miren, lo mismo, ¿sí? Solo que ahora ya no va a haber una fuerza que lo sostenga aquí adelante, ¿cierto? Esperemos a llevar esto para acá. Ya no voy a tener una fuerza que la sostenía aquí, ¿cierto? Como en el caso del ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Que era una fuerza F, como aquí, ¿cierto? Sino que eso ya no existe, eso ya no existe. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a hacer es una fuerza apuntando hacia acá, ¿cierto? Pero ahora se va a llamar T, ¿sí? Una fuerza T. Esto ya no existe, ¿ok? Entonces, cuando vayan a hacer las fuerzas, aquí estaría la fuerza normal, aquí estaría W, ¿cierto? Y por acá estaría el rozamiento. ¿Listo? Y si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, más o menos así, se dan cuenta que este ángulo viene siendo estos 20 grados, ¿sí? Entonces, le va a quedar así. Las fuerzas le van a caer así. W, fuerza normal, fuerza de rozamiento y tensión. ¿Listo? Así de sencillo. Y van a tener obviamente que calcular W en X
W en Y, perdón, y W en X, ¿cierto? W en X y W en Y y listo, y el resto se hace solo, así como lo hicimos aquí, ¿ok? Despejando y, bueno, haciendo las operaciones matemáticas pertinentes. Listo, entonces, hasta acá dejamos esta clase. Espero que, eh, pues, haya servido de algo. Y recuerden que el plazo nuevamente hasta el viernes para entregar esto, ¿ok? Entonces, pónganse a hacer el ejercicio porque pues no está largo, ¿cierto? Me demoré, miren que yo me demoré explicando con toda la paciencia del mundo, me demoré prácticamente una hora nomás, eh, pero explicando con toda la paciencia del mundo. Entonces, no vayan a dejarlo a lo último por si se les presenta alguna duda o algo, ¿ok? Entonces, muchas gracias por haber asistido y nos vemos en otra clase, ¿ok? Entonces, hasta luego, jóvenes, muchas gracias por asistir. Chao, que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego.